Bueno, pues continuamos con el tema de programación orientada a objetos. Y bueno, ¿qué es este tipo de programación? Es una manera de programar, un paradigma de programación en el cual son maneras diferentes de resolver un problema por medio de la programación, en donde la sintaxis y la lógica pues son especiales. Entonces, pues vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Eh, en la vida como en la programación hay algo que nosotros podemos ocupar, que son los objetos y las clases. Entonces voy a comenzar, por ejemplo, anotando un animal, el cual el animal pues va a tener ciertas características, ¿no? Las características de este animal pues pueden ser su especie, su altura, su peso, su color y pues la cantidad, ¿no?, de animales. Y estos animales pues cumplen ciertas acciones, vamos a llamarlo así, acciones, en donde pues esas acciones pueden ser comer, dormir, reproducirse, dormir, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que son la programación orientada a objetos, las características que estoy mencionando aquí, nosotros podemos identificarlas como atributos. ¿Ok? Entonces todos estos son atributos. Y lo que son las acciones, hay un video en el canal que hablo acerca de las funciones. En este caso, para lo que es Po, todas las acciones se le conocen como métodos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar ahora a pasarlo a lo que es la programación. Entonces, voy a comenzar escribiendo class, que es una palabra reservada, que se ocupa para escribir plantillas. Por ejemplo, en este caso yo estoy escribiendo una plantilla o una maqueta, o estoy hablando de manera general. En el caso de los animales, no estoy hablando en un en específico, solamente estoy hablando de manera general, donde todos los animales pues tienen todas estas características, todas estas acciones. Y pues ya dependiendo del animal, pues a su manera va a comer, va a dormir, va a reproducirse y va a tener diferentes altura, peso, color y demás. Entonces voy a crear la clase animal. Ok. Y entonces es aquí donde comienza mi plantilla. Voy a crear, por ejemplo, la variable cantidad, donde la cantidad va a ser 0. Entonces esta cantidad sería su atributo, ¿no? O sea, una de sus características. Y ahora, una de estas acciones, que nosotros le vamos a llamar métodos, bueno, pues se van a definir por medio de funciones. En este caso voy a definir la función dormir. Perfecto. Donde va a recibir de parámetro la palabra self, que esto es una convención. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función dormir? Bueno, pues vamos a hacerlo sencillo. Vamos a imprimir un mensaje donde diga el animal está durmiendo. Y listo, tenemos ahí nuestra pequeña plantilla, que es animal. Tiene un atributo, que es la cantidad, y tiene un pequeño método, que es dormir. Muy bien, entonces, en todo esto que acabo de hacer, yo no estoy creando el objeto, yo estoy solamente definiéndolo. ¿En qué momento yo creo el objeto de tipo animal? Bueno, pues cuando a la variable animal yo le asigno una instancia de la clase de tipo animal. O sea, esto que estoy haciendo es crear un objeto o instanciando una clase. Nosotros podemos referirnos a esto de la misma manera diciendo crear un objeto o instanciar una clase. En este caso la clase es de tipo animal. Entonces esta creación de la clase animal se la estoy asignando a la variable animal. Perfecto. Si yo esto lo guardo y lo corro, no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente lo que está haciendo es crear. O sea, el programa para sí mismo está creando esa variable, pero nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el animal comience a hacer una de esas acciones, que sería dormir? Entonces voy a poner
de la variable animal que creé, punto, voy a mandar a llamar al método dormir. Entonces, si yo guardo, ya me está imprimiendo el animal. El animal está durmiendo, ¿no? Entonces ya estamos de alguna manera creando nuestros primeros objetos a partir de una plantilla o de una clase llamada animal, en la cual tiene un atributo de cantidad 0 animales, y tiene una pequeña función llamada método, y yo lo estoy pues mandando a dormir, ¿no? Vamos a crear una nueva, un nuevo método. En este caso el método se va a llamar reproducir. Va a ser otra de las acciones que hace nuestro animal, y por defecto dijimos que recibe el parámetro self. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Bueno, pues lo que va a hacer es, a partir de self, que es el atributo que recibe por defecto, vamos a incrementar la variable cantidad. Entonces tenemos que self.cantidad, o sea, se está refiriendo a este atributo, va a incrementarse en 1 cada vez que esta función o método reproducir se invoque o se mande a llamar. Y pues también vamos a imprimir un pequeño mensaje, ¿no? El animal se reprodujo. Perfecto, entonces ahora voy a mandar a invocar el método reproducir, como, pues bueno, del objeto animal voy a invocar el método reproducir. Perfecto. Y entonces vemos que aquí el animal se reprodujo. Bueno, vamos a hacer aquí esto. Vamos a concatenar. Bueno, vamos a unir también self.cantidad para que también se muestre la cantidad de animales, por así decirlo, que hay, ¿no? Que se han reproducido. Entonces aquí el animal se reprodujo 1. Si yo mando, yo invoco más veces este método, por ejemplo reproducir, lo invoco 1, lo invoco no solamente 1 sino 2 y hasta 3 veces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces se está reproduciendo, digamos, hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque se invocó 3 veces el método reproducir, en donde las funciones, las actividades que tiene el método reproducir es que se va a aumentar en 1 por cada vez que se invoque. Se invocó 3 veces, pues por tal motivo hay, digamos, 3 animales, ¿no? Por así decirlo. Pues entonces no nos quedemos solamente con lo que digo, vamos a comprobarlo. ¿Cómo podemos comprobar que lo que estoy hablando es un método o es una clase? Bueno, pues también anteriormente habíamos hablado acerca de las funciones internas, las funciones integradas que tiene Python, y una de esas es type, en donde, bueno, tenemos que poner, este es igual a un método, una función interna, donde en sus argumentos tenemos que ponerle lo que yo quiero saber de qué es el tipo. En este caso type, quiero saber de qué tipo es, por ejemplo, la variable animal. Y si yo lo imprimo, vamos a poner también aquí ahí está, un separador, un salto de línea. Entonces, bueno, pues me está imprimiendo que la clase del tipo animal es un objeto de la clase animal, ¿sí? Que es como lo que vemos aquí. O sea, esta variable animal es una instancia de la clase o es un objeto derivado de la plantilla animal. Si hacemos lo mismo ahora, por ejemplo, con, igual vamos a ocupar type, pero en este caso lo vamos a hacer de la función o del método reproducir. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Acerca de animal, de la variable animal, su método reproducir. Perfecto. Entonces
Ahí está. Me imprime que el tipo del método reproducir perteneciente a la variable animal, pues es un método, ¿no? Entonces, pues nada más para finalizar, podemos aquí crear otro método, pues en el cual se va a llamar despertar, que va a recibir pues self, y lo que va a hacer esto es vamos a poner en el animal se despierta. Listo. Y entonces nosotros simplemente lo invocamos como, bueno, pues por la notación punto. La notación punto es cuando de cierta variable, en este caso nuestra variable animal, yo voy a invocar el método despertar. Listo. Y entonces finalizamos imprimiendo nuestro programa. Vemos que el animal se durmió. Aquí se está ejecutando una función. Aquí están ejecutando 3 métodos o 3 funciones. Y aquí se invocó o se ejecutó una tercera función, que es despertar. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de los constructores y de los destructores. Entonces, bueno, tengo el mismo código que estábamos ocupando. Entonces voy a eliminar lo que pues no voy a usar. Hacer pues todo esto. Y también voy a borrar unas funciones. Dormir y despertar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es un constructor? ¿Qué es un destructor? Bueno, son métodos que se ocupan opcionalmente y que usan nombres especiales y se ocupan para determinar los valores iniciales en la creación de un objeto, en el caso del constructor. Y en el caso del destructor, bueno, lo que se hace es invocarse justo antes de la destrucción o la desaparición de un objeto. En realidad no es una destrucción como tal. Lo que pasa es que la variable se reutiliza para otros términos. Por ejemplo, aquí en este caso de animal, nosotros le asignamos la instancia de tipo animal, que es la de acá. Por ejemplo, si nosotros invocamos métodos como dormir, reproducir, bueno, pues después de ello yo puedo volver a ocupar la variable animal y simplemente agregarle otra cosa. Por ejemplo, un hola. Entonces, aquí se le asignó una instancia de clase y aquí se le asigna una cadena de caracteres. Entonces, bueno, hay que imprimir también. Ahí está. Simplemente la variable se reutiliza. Ahora vamos a declarar lo que es el constructor. Y bueno, lo que tenemos que escribir es lo siguiente. Se escribe igual como un método normal, como una función. Pero entonces nosotros vamos a escribir init. Con esto pues, estamos dando a entender que es nuestro constructor. También va a recibir el parámetro self. Y pues vamos a escribir simplemente estoy construido. Listo. Vamos a definir otra función, el cual esta es del. Lo mismo, va a recibir el parámetro self y vamos a imprimir estoy destruido. Listo, entonces cuando yo instancie la clase va a suceder esto. Y cuando yo invoque el método reproducir, cuando se invoque esto, digamos que un instante antes se va a invocar el constructor por defecto, se va a ejecutar el método que invocamos y un instante después se va a invocar el método de destructor. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues porque se definieron estas impresiones de cadena de caracteres, tanto en el constructor como en el destructor, pues para percatarnos, ¿no?, de su existencia. Entonces, si hacemos esto, se crea la instancia del objeto, se invoca el método reproducir
Pero justo en ese momento se invoca el constructor con la frase estoy construido. Después ya viene lo que es el método en sí que mandamos a llamar y luego viene el destructor. Ahora al final viene un hola en donde con esto demostramos también que la variable a la cual se le asigna una instancia de clase se reutiliza libremente sin ninguna afectación para ocuparla para algún otro propósito. Entonces, regularmente se ocupa el constructor en donde se definen algunas otras, algunos otros parámetros. Vamos a ver un ejemplo en otro video. Es donde el que más se ocupa, el destructor igual, pero pues en menor cantidad, a menos que sean en casos muy en específico. Entonces, pues dejo el video hasta aquí en el caso de programación orientada a objetos y nos vemos en el siguiente video.